Lo primero, muchas gracias por venir a la presentación. Estamos encantados de contar con toda esta maravillosa presencia, variopinta, multicolor. Y gracias al hotel, porque Pablo, el director, y todo el Hotel Petit Palace siempre nos tratan muy bien y nos dejan este espacio cuando uno llueve ahí fuera, cuando llueve aquí dentro, y se hacen presentaciones muy majas aquí. Y por último, gracias a Cristina por un libro de relatos fascinante que me pareció delicadísimo, y bueno, luego hablaremos más de él, pero bueno, gracias por estar aquí. Y antes que hablar del libro, quisiera hablar un pelín de la editorial, porque es un poco particular. Es una editorial que no hace ebooks, hace libros digitales expandidos. ¿Qué es lo que queremos decir con la palabra expandidos? Que se la hemos copiado a los escritores brasileños. Queremos decir con expandidos que usamos literatura, o sea, publicamos literatura que se expande con las posibilidades digitales. ¿Qué posibilidades son esas? Pues incluir vídeo que acompaña al texto, si el autor lo requiere, incluir fotografía, o incluir voz, o incluir aleatoriedad, que es muy interesante. Hay obras en las que cuando pasas de página, unos autores van a un sitio, o sea, unos lectores van a un sitio, otros lectores van a otro. O incluir interactividad, ese camino que abrió Cortázar con Rayuela, pero a lo bestia, porque ya, como sabéis, en Rayuela, os acordáis que ibas a un capítulo y volvías al siguiente en orden. Aquí a veces no, aquí a veces hay varios finales y depende de lo que elijas. Texto en movimiento, nos gustan mucho las metáforas, como a todos los escritores, pero también nos gusta resaltar contenidos cambiando palabras por otras en movimiento. Bueno, hay un montón de recursos que nos da el medio digital, que el ebook no lo da, por eso diferencio mucho, no es un ebook, y que nosotros hemos querido implementar en la editorial. Bueno, pues sin más dilación, vamos allá con Pequeña, que es un libro de relatos que cuando me llegó me fascinó por muchas razones. Vi enseguida sus posibilidades digitales. Hay una que me fascina, que es, como es un libro tan sentido, por lo menos yo lo leí así, al final de cada relato, la autora nos propone 3 alternativas de sentimientos que hemos podido sentir como lectores. Y uno elige uno, y ella nos añade una frase en función de ese sentimiento que compartimos mutuamente con la autora. Y ahí mismo podemos dejar un comentario a la autora o a otros lectores que hayan sentido lo mismo que nosotros en ese relato. Y en cada relato hacemos eso. Es un enriquecimiento del texto de una manera digital muy bonita, porque implica que participe el lector. Y a mí eso, bueno, pues emociona, ¿no? Que el lector entre a jugar con la autora, que puede seguir después contestando a esos lectores, que de hecho ha pasado. Hay alguna contestación de Cristina, algún comentario que ha hecho algún o alguna lectora. Entonces, bueno, antes de ver alguna página, quiero hablar un poquito con Cristina, y luego ya abrimos a que todos hablemos con ella. Lo primero que he querido preguntarle, porque es la primera vez que la veo, hemos hasta ahora trabajado muy online, muy digital todo, pues lo que me fascinó y qué es lo que le quiero preguntar es por qué decidió hacer un libro de relatos en los que hay relaciones humanas, de pareja, de familia, etcétera, relaciones, y hacerlo de esa manera sutil en la que no hay buenos o malos, o a lo mejor es muy simple decirlo así, no te sientes como que lo tóxico está evidente, o lo que padeces en sintonía con algunos personajes no lo ves tan evidente. Empieza a surgir una gama de grises que a mí me fascinó, y quería preguntarle si eso es una decisión, si eso surge a propósito, ¿cómo va eso? Bueno, primero gracias por ver toda la sala llena, después del día que hacía, que pensé que no iba a venir nadie. Muy Pero eso siempre lo pienso. La sala llena. Y luego también contar, antes de contestarte, sí, que cuando
cuando me dijiste que teníamos que presentar el libro, lo primero que pensé es que no quería. O sea, fue como no, como que me asusté, que te dije, jo, estoy muy nerviosa. Y al rato ya contesté con las fechas y tal, y me empezaron a entrar muchas ganas de hacer la presentación. O sea, que fue como unos minutos de no quiero. Y se me pasó. Y eso va muy vinculado, menos mal que se me pasó, a esto, porque el libro se llama Pequeña, porque pequeña es una manera de sentirnos, bueno, es una manera en la que yo me siento muy a menudo, y quizá en ese momento es como que empequeñezco y todo se me queda grande, entonces no quiero hacer nada. Y eso es lo que quería plasmar. Entonces no me planteé que quizá por eso sea más delicado en ese sentido, pues mostrar relaciones tóxicas y personas tóxicas, todo eso, que no me gusta nada ese adjetivo. Entonces lo que yo quería era mostrar situaciones que son ficción, que sean, o sea, que representen cómo yo me he sentido a veces. Por ejemplo, yo me he sentido pues con el miedo que hay en un relato que se llama La huida, que creo que es el más duro. Pues yo he tenido ese miedo, pero no viviendo esa situación, o el agobio que hay en Alfonso, que es uno muy divertido, pero eso no lo he vivido, afortunadamente. Bueno, afortunadamente todos. Entonces partía más de la sensación de empequeñecer que creo que lo otro es poner el foco fuera, ¿no? Decir, vale, pues esta persona es tóxica o esta relación es así. No, yo decía, yo me siento pequeña y quiero ver por qué. Entonces es como si tuviera una madeja adentro y empiezo como a tirar del hilo escribiendo y se va como desenredando todo. Nunca se desenreda, tengo la madeja de por vida ya. Y creo que por eso voy escribiendo. O sea, es más intentar saber qué es lo que está pasando que mostrar gente mala, gente buena, lo que tú decías. Y luego no son, quitando la huida, creo que no son maltratos evidentes. Bueno, al leerlo supongo que sí, se ve claramente lo que está pasando. Es sutil, ¿eh? Sí, no es tan evidente. No es tan evidente. Claro, todo lo que pasa, excepto la huida, no se podría denunciar, por ejemplo. O sea, son cosas normales, que, bueno, normales entre comillas, ¿no? Pero son situaciones que no puedes... por eso incluso la víctima duda de si esto está pasando o no será para tanto. Y luego también parto de muchas preguntas, de decir, vale, ¿y por qué si estoy mal en un lugar no me voy? ¿Y por qué vuelvo otra vez a ese lugar a veces después de haberme ido? O sea, cosas que pasan en mi vida y supongo que en la de muchos. En la mía también. Sí. Me han pasado. Entonces quizá eso es lo que lo ha hecho así más sutil, era lo que quería, al menos. Después hay otra cosa que me llamó la atención y es el cuidadísimo uso de las palabras, el eliminar muchísimas palabras, algo que un amigo Gara, que es poeta también, me dice, en poesía muchas veces lo que hay que hacer es quitar, hay mucho trabajo de quitar. Y aquí me dio la impresión de que tú también habías trabajado por ahí, porque o lees poesía o hay un trabajo que me llamó la atención, es como a decir las cosas con menos palabras mejor y muy cuidadas, ¿no? Bueno, es una obsesión también con sí, las ¿verdad? palabras, sí. Pero fíjate, dices lo de la poesía, es una de las cosas ante las que me siento súper pequeña. O sea, siempre que escribo poesía y no la enseño, la escondo, todo siempre. Me refiero en verso, porque sí que es verdad que puede haber ahí un lenguaje poético, pero no, siempre pienso, esto no está bien. Cuando escribo un relato y no me gusta, pues lo cambio, lo empiezo a mover las cosas de sitio y como que sé cómo está, pero cuando escribo una poesía en verso, pienso, está mal y no sé por qué. O sea, me quedo ahí como no me gusta y la guardo. Pero yo veo como que en poesía el lenguaje se expande, entonces eso sí lo hago. Según hablamos o en la comunicación más cotidiana, usamos las palabras por el significado, ¿no? para explicarnos o contar algo. Y en poesía yo siento que se tienen en cuenta, pues por ejemplo, lo que evocan las palabras, que yo esto me obsesiono mucho, dices, vale, pues una cierta palabra a mí me trae pues a lo mejor una emoción o un recuerdo, o sea, te llegan otras cosas a partir del significado, aparte del significado. Y luego el tema del sonido. Yo ahí me obsesiono un montón, que quizá también por eso. Yo todo lo que escribo lo leo en voz alta 50.000 veces y ahí empiezo a quitar y muevo mucho las palabras de sitio.
ya empiezo a cambiar y esto en los talleres de escritura me dicen, ¿y por qué me has quitado esto y me lo has puesto al final? Digo, pues ni idea, o sea, no tengo ni idea, lo hago, es como cuando compro una planta en casa, la pongo en un sitio y digo, no, aquí no, y la cambio a otro hasta que digo, ay, pues aquí parece que está mejor, parece que crece, y es mentira porque no ha crecido nada, lleva 2 minutos en casa, pero como eso me pasa, digo, no, esta palabra aquí no, y no sé, es que no es lo mismo decir lámpara que decir luz, o sea, es como que además yo me fijo mucho en el sonido de decir, joder, que es una esdrújula y es un monosílabo y tiene 3 A's, y, o sea, todo esto lo hago con la prosa siempre. Se nota. Pero me sale así, o sea, no puedo evitarlo. Me divierto también. Bueno, se nota muchísimo, no lo sabía, no lo habíamos hablado, pero dije, aquí hay algo, se lo tengo que preguntar. Después, también me interesa tu experiencia, o sea, llevamos un año editorial, esto es como inventar el cine mudo, entonces tengo mucha curiosidad. ¿Qué experiencia has tenido con la ampliación digital o la extensión digital, o como quieras llamarlo? ¿Qué experiencia has tenido con pasar de papel a digital esta obra? Claro, porque pequeña, bueno, tardo como 2 años en escribir los relatos. Después hago una edición muy pequeña en papel, que es autoeditado. Entonces yo me lo tomo como algo más personal que profesional. O sea, yo necesito escribir ese libro, lo escribo, pero no pienso ni en buscar editorial, ni en cuánto se va a vender, ni nada. Hago una edición muy pequeña y se queda ahí. Y esto es en junio del 2024, lo presento. Se vende casi todo en la presentación y se queda ahí. Entonces, claro, mi idea de visibilizar todo esto que quiero, mostrar en las historias, pues se ha quedado como en mi círculo cercano, porque al final saco la edición, se vende y se quedó ahí, no llega a moverse más. Y no quería hacer un ebook porque era algo que no decía, bueno, es que la gente se descargue el libro y ya está. Entonces, cuando hablamos, claro, digo, me permite que leas una historia, luego hablaremos también de los silencios, que es otra obsesión, ¿no? Pero para mí, que leas uno de los cuentos y pases al siguiente y luego leas el otro y tal, como que no se digieren. Entonces, el hecho de pararte y que haya 3 opciones de cómo te has sentido, pues ya te estás parando, haciendo una pausa, ¿no? Y eso pensaba, jo, eso está muy bien, que puedas comentar y que pueda yo responder. Entonces, al final, todo eso no lo encontraba, es que no sabía que existía. Entonces, claro, me ha parecido fabuloso. De hecho, digo mucho de que Pequeña ha crecido, por fin, con esta editorial. Y todo, meterle sonidos, o sea, me parece... Y luego lo fácil que ha sido, que lo hablábamos antes, que se decidió todo en 2 días. Sí. Y después el proceso fue muy rápido. Muy rápido. Sí. Bueno, yo agradezco un montón la claridad, porque decía, jo, si yo envío un libro y me dicen podemos hacerlo así o de esta otra manera o quizás más adelante o tú qué piensas, como que empieza todo a dispersarse y digo, bueno, no sé si esto va a llegar a ningún lado. Y aquí fue enviarlo, me contestas, lo hacemos así, sí, un fin de semana y estaba hecho. Digo, joder, qué maravilla. Sí, es que parecía como muy evidente lo que le venía bien a la propuesta me encantó y... Vamos a ver un ejemplito de cómo el lector participa. Aquí tenemos el índice, vamos con el primer cuento, por ejemplo, que después de esta es la última página, vamos a entrar en ella. La última página es vacía. Hay muchísimos silencios que le han escrito algún lector de hay páginas vacías y por eso en la primera página vacía pues tengo nota del editor, las páginas vacías son pausas que dicen mucho, si después lo piensas dicen mucho sin palabras, pero entiendo que al principio dices, oye, no carga esto. Sí, también dicen mucho de la gente que encuentra una página en blanco y se agobia ya, ¿no? Bueno, pues la última página de este relato era en blanco y luego llegamos a esa página final de post-relato en la que te da Cristina 3 opciones de qué has podido sentir y eliges la que sea y mira, en esta hay comentarios. Ella te da una nueva frase
respecto a ese sentimiento, y luego tú puedes escribir aquí abajo y se van acumulando los textos de los comentarios. Mira, aquí Cristina ha comentado a uno de los comentarios.